Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero y se encuentren muy bien. Pues hoy vamos a comenzar con estos temas grabados de la materia de microbiología y vamos a abordar una primera unidad que es muy importante para nosotros como futuros ingenieros agrónomos. Estamos hablando de los métodos de estudio de los microorganismos. A lo largo de esta sesión vamos a aprender cómo los científicos logran estudiar los microorganismos que nosotros no podemos ver a simple vista, la manera en la que se cultivan, cómo se observan y cómo los identificamos en el laboratorio. Muchas veces, cuando una planta se enferma o el suelo empieza a perder fertilidad, el primer paso para entender qué está ocurriendo es aislar al microorganismo responsable. Y para esto, pues necesitamos dominar métodos de cultivo y también observación microscópica y de identificación. Así que esta clase, pues en general te va a ayudar para entender, los fundamentos del trabajo microbiológico que se realiza en laboratorios agrícolas de diagnóstico fitosanitario o en laboratorios de investigación. Y bueno, para comenzar esta sesión la vamos a dividir en tres grandes partes. La primera, los métodos de cultivo. También vamos a hablar de preparaciones para microscopía y las características para la identificación de microorganismos. Iniciando pues con métodos de cultivo. Los métodos de cultivo son fundamentales para la microbiología. Cultivar un microorganismo significa proporcionarle las condiciones adecuadas para que crezca fuera de su ambiente natural, generalmente en un medio preparado dentro del laboratorio. Estos medios permiten aislar microorganismos específicos de una mezcla, mantenerlos vivos, reproducirlos y estudiarlos de manera controlada. Bueno, tenemos diferentes tipos de medios. Entre ellos son los medios enriquecidos. Estos medios enriquecidos pues contienen sustancias nutritivas adicionales que favorecen el crecimiento de los microorganismos exigentes, es decir, de aquellos que no pueden desarrollarse en medios simples y que necesitan productos o cosas muy específicas. Por ejemplo, algunas bacterias fitopatógenas como las Xanthomonas campestris, las Pectobacterium o los Rhizobium, pues requieren nutrientes complejos como lo son aminoácidos, vitaminas o algunos extractos naturales para que estos se puedan desarrollar de forma correcta. Algunas cosas que pueden incluir los medios enriquecidos suelen ser componentes como extracto de levadura, peptonas, suero o sangre, también extracto de carne, o papa. Un ejemplo clásico que nosotros vemos en laboratorio es el agar de sangre y es utilizado en microbiología general o bien el agar nutritivo enriquecido con extracto de levadura, que también es muy común en la microbiología agrícola, o también el agar papa dextrosa, que se utiliza mucho en términos agrícolas. Aplicado directamente a la agricultura, si imaginemos que tomamos una muestra de suelo, que este suelo contiene partículas, es un suelo rizosférico, ¿sí? De una planta de frijol, o sea, contiene ahí unos rizomas para aislar bacterias fijadoras de nitrógeno. Si se utiliza un medio simple, puede que no crezca nada, porque entonces estas bacterias necesitan grandes nutrientes o nutrientes en más cantidad para poder desarrollarse correctamente. Pero si se utiliza un medio enriquecido, a lo mejor con manitol o extracto de levadura, pues el crecimiento va a ser más visible y va a formar colonias brillantes y mucilaginosas que son muy típicas en lo que son las familias de los Rhizobium, ¿sí? Y entonces en este tipo de medios enriquecidos, pues su objetivo es fortalecer el desarrollo de microorganismos exigentes o de difícil crecimiento. Y bueno, pasamos al siguiente medio, que son los medios selectivos. Por otro lado, estos medios tienen un propósito contrario. Estos tienden a inhibir algunos microorganismos y a permitir el crecimiento de otros. Esto se logra añadiendo sustancias químicas o condiciones específicas que van a actuar como filtros biológicos.
Aquí un ejemplo son las sales biliares o los colorantes que nos ayudan a inhibir bacterias gram positivas. Algunos antibióticos también pueden impedir el desarrollo de hongos y también van a favorecer el crecimiento de las bacterias. Por ejemplo, hay un agar que se llama agar de McConkey, ¿sí? Y contiene sales biliares y cristal violeta, que estos se encargan de inhibir el crecimiento de las bacterias gram positivas y van a permitir el crecimiento de las gram negativas, ¿sí? O sea, por un lado las gram positivas van a inhibirse, y las gram negativas se van a desarrollar. Y esto es útil, por ejemplo, como si queremos aislar bacterias como las pseudomonas o la Erwinia, pues que son muy comunes en los tejidos vegetales enfermos. Entonces podemos utilizar este tipo de agar para realizarlo, porque como les comenté, nos ayuda a inhibir a algunas bacterias como son las gram positivas. Y entonces en agricultura, pues si tomamos una muestra del exudado de una planta con síntomas bacterianos, podemos usar un medio selectivo para favorecer el crecimiento del patógeno principal y evitar que otros microorganismos del ambiente también contaminen la muestra. Y los medios selectivos pues nos van a ayudar a realizar diagnósticos más precisos en fitopatología, porque pues se encargan de reducir lo que es, por así decirlo, el ruido o el crecimiento, ¿sí?, de microorganismos que no estamos deseando nosotros que crezcan, ¿sale? Y siguen otro tipo de medios, que estos son los medios diferenciales. Estos medios diferenciales pues van a permitir distinguir entre los distintos tipos de microorganismos por las características que pueden tener biológicas, bioquímicas o fisiológicas. Y en estos medios pues contienen indicadores como colorantes o compuestos de pH que van a cambiar de color o de aspecto según las reacciones químicas que realiza cada especie. Un ejemplo clásico es el agar TSI, que es triple sugar iron, y este va a permitir generalmente diferenciar bacterias según la capacidad para que se fermenten las azúcares y producir gas o algunos sulfuros como el sulfuro de hidrógeno. Por ejemplo, aquí si una bacteria fermenta glucosa, el medio se va a volver muy amarillento. Y si porque generalmente los medios pues son transparentes, ¿no? Como si fuese una gelatina nada más hecha con pura grenetina. Entonces este medio se vuelve amarillo. Y además va a producir gas y se pueden observar algunas burbujas en cómo comienzan a fracturar, a cortar el agar. En agricultura esto nos va a ayudar a identificar bacterias fitopatógenas con comportamientos que son bioquímicamente diferentes e incluso aunque muchos de ellos sean en su forma muy similares. Y bueno, también cómo es la preparación de los medios de cultivo. Yo creo que debemos de acordarnos un poquito de las clases de agroquímica y debemos recordar que la preparación correcta de cualquier medio en laboratorio pues es clave para obtener resultados confiables, ¿sí? Entonces hay pasos muy básicos que debemos de recordar. Estos pasos obviamente dependen si lo estoy haciendo individual o si lo estoy haciendo en equipo, pero sí es muy importante que siempre tengamos en cuenta que tenemos que realizar el pesado, la medición de forma correcta y evitar pues algunos sesgos o algunos sobre todo sesgos, porque puede estar mal calibrada lo que son las básculas o por ahí las pipetas o las probetas con las que realizamos las mediciones de los mililitros, pues no pueden estar correctamente funcionando. Entonces también tendríamos que ver esa situación antes de comenzar con esta preparación. Primero es el pesado de componentes de acuerdo a una receta del medio. Esta receta
recetas, la mayor parte, chicos, ya están dichas, ya están escritas e incluso ya vienen algunas completamente preparadas. Ya las compras como tal, ya la receta hecha y básicamente solamente agregas agua. Después, ya de que has pesado los componentes, pues sigue diluir en agua destilada, ¿sí? Principalmente tiene que ser agua destilada o agua desionizada. Ajustar el pH, que es muy importante, este pH que sobre todo tenga una proporción de acuerdo al agar, ¿sí? Se recomienda entre 5.7 y 5.5 y 5.7 más menos 2, ¿sí? Y 0.2, perdón, más menos 0.2. ¿Por qué? Porque a esa es ahora sí que el pH ideal para para que se pueda básicamente hacer el gel del agar, ¿sí? Para que el agar se pueda hacer gel. Y entonces aquí podemos utilizar ácidos o hidróxidos para tratar de jugar un poquito con el pH, ¿sale? Posteriormente, el siguiente paso es esterilizar en autoclave a 121 grados Celsius durante 15 a 20 minutos aproximadamente. Y una vez que ya tengamos ahora sí ya esterilizado, pues vamos a vertir el medio en cajas Petri o en tubos en condiciones pues estériles para posteriormente realizar la siembra o ya en este caso pues sería la inoculación con nuestros microorganismos, ¿sale? Aquí es muy importante, sí, siempre hacer todo bajo la campana de flujo laminar, sí, porque si lo hacemos en ambiente normal, obviamente vamos a contaminar nuestros cultivos, sí, y pues no va a servir de nada y es un gastar de dinero. También es muy importante etiquetar correctamente cada uno de los cultivos que vayamos haciendo, tanto poner algunos datos como el tipo de cultivo, la fecha, el lote, el nombre del microorganismo que se está inoculando, a lo mejor incluso las iniciales de los nombres de quien está haciendo en este caso la actividad de laboratorista, ¿sale? Y bueno, vamos a la segunda parte, que es la preparación para microscopía. Una vez que ya tenemos los cultivos, pues el siguiente paso es observar los microorganismos al microscopio. Esto nos va a permitir conocer la morfología, la estructura y el comportamiento de estos microorganismos. Existen diferentes tipos de preparaciones, ¿sí? Para microscopía específicamente. Vamos a hablar aquí dependiendo generalmente de cuál va a ser el objetivo de estas preparaciones. Por ejemplo, en preparaciones frescas o en húmedo se utilizan, para observar microorganismos vivos, su motilidad, o sea, cómo se mueve y su forma natural. Por ejemplo, una gota de agua con suelo diluido en una lámina de portaobjetos donde pues obviamente se pretende observar qué hay en esa agua, en ese suelo, posteriormente también tenemos preparaciones fijas o teñidas, que estas se utilizan para observar detalles estructurales. Existen muchos tipos de preparaciones fijas, por ejemplo, existe la de Kim-Young, ¿sí? Y existen, otros tipos, ¿sí? Y aquí el microorganismo se fija con calor o con alcohol y luego se tiñe con colorantes como el azul de metileno, la safranina o el cristal violeta para poder observar de acuerdo a las características propias de cada microorganismo. También tenemos preparaciones permanentes, que estas se usan para conservar las muestras a largo plazo. Aquí se montan con resinas o con bálsamos sintéticos y se sellan con un cubreobjetos. Sobre todo cuando se vaya a utilizar los microscopios, ya sabemos que muchas veces cuando vamos a observar por un tiempo muy largo, un periodo de tiempo muy prolongado, es importante usar aceite, que este aceite es de grado microscópico o que utilizando en microbiología.
específicamente para que no se seque la muestra, ¿sale? Y bueno, si queremos, por ejemplo, observar bacterias del exudado de una planta, pues podemos realizar una preparación en fresco para ver su movimiento y otra teñida para observar su forma y su tamaño. Las técnicas de tinción existen pues varias, sí, yo les hablaba de la de Kim-Young, es una muy común, sobre todo para ver coccidias o en específico temas como Cryptosporidium, que les había hablado en clase. Y tenemos otra como la tinción simple, que es un solo colorante y solamente nos permite ver forma y tamaño. También tenemos la tinción de Gram, que divide a las Gram positivas que se van a tornar en color violeta y a las Gram negativas que se van a tornar en color rosadas. También tenemos una tinción negativa que resalta cápsulas, una tinción de esporas o flagelos, que esta revela estructuras ya muy específicas. En una muestra vegetal, por ejemplo, podemos observar bacilos gram negativos móviles que van a ser fluorescentes ante la luz UV, ultravioleta, del microscopio, y ahí nosotros pudiéramos sospechar una infección por alguna pseudomonas, ¿sí? O una bacteria fitopatógena muy común. El color que se obtiene en lo que son las tinción Gram se debe a diferencias en las paredes celulares bacterianas, que algunas se pueden destruir más fácilmente u otras se requiere acudir incluso a algunos alcoholes, ¿sí? Y, por ejemplo, las bacterias Gram positivas tienen lo que es una pared gruesa de algunos péptidos, y las negativas pues tienen una pared más delgada, con una membrana más lipídica, y lo que les digo que permite incluso la permeabilidad o el paso de diferentes sustancias. Para la preservación de las muestras, sobre todo preservar los microorganismos es muy importante para mantenerlos vivos y funcionales, porque pues de nada nos sirve aislar lo que es un microorganismo o una cepa si después la perdemos, ¿sí? Es muy importante siempre tenerlos en refrigeración aproximadamente a 4 grados centígrados, y esto hace que se conserven por semana. También se puede congelar o utilizar una ultracongelación, que esta es útil para meses o para años. También existe otro, lo que es una deshidratación al vacío, o se le llama también la liofilización, que esta permite observar cepas por décadas y también transferencias periódicas. En este es resembrar cada cierto tiempo para asegurarnos, o en medios nuevos, para asegurarnos que sigan vivos nuestros microorganismos, ¿sale? Por ejemplo, en agronomía, lo que son las cepas de Rhizobium, que se usan generalmente como inoculantes en las leguminosas, se conservan por lo que es la técnica de la liofilización, ¿sí? Lo que permite transportarlas sin perder su viabilidad. Y bueno, ya casi para finalizar, chicos, vamos a hablar de las características para la identificación. El siguiente paso es identificar el microorganismo. Para ello, lo que son los microbiólogos, pues analizan una serie de características que van desde lo visible al microscopio hasta su comportamiento bioquímico o su material genético. Las características morfológicas que se utilizan para la identificación, pues son como la primera característica que se observa, ¿sí? Incluyen lo que es tamaño, forma, color y textura de las colonias en el medio de cultivo, así como la forma celular al microscopio. Por ejemplo, tenemos los bacilos, que son colonias secas, son opacas y son rugosas. También las pseudomonas, que son colonias brillantes y verdosas, y la Erwinia, que estas son colonias cremosas con olor característico. De hecho, el olor es así como poquito, como echado a perder. Entonces también se describen bacterias como, por ejemplo, lo más común que conocemos. Cuando son esféricas, pues son cocos. Cuando son alargaditas como bastoncitos, son bacilos. Y cuando están en forma de espiral, son espirilos. De hecho, de ahí viene como su nombre común, ¿no?
Y en cuanto a características bioquímicas, aquí se analiza el metabolismo del microorganismo, es decir, las reacciones químicas que realiza durante el proceso, pues, de este medio de cultivo, ¿sí? Hay pruebas muy comunes, como por ejemplo la prueba de catalasa, que esta, pues, nos indica si se producen o no se producen burbujas al contacto con, pues, como con el peróxido de hidrógeno. También la oxidasa, que esta es de color púrpura, indica la presencia de las enzimas. También la fermentación de azúcares, que es el cambio de color por producción de ácidos, y la producción de enzima como las amilasas, las proteasas o las lipasas, que estas enzimas pues son las que degradan generalmente los alimentos en lo que son nuestro sistema digestivo, ¿sí? En el área agrícola, por lo que son las bacterias del género Acetobacter, pueden identificarse porque producen generalmente pigmentos como marrón amarilloso, ¿sí? Y también forman películas o lo que son las superficies las hacen completamente líquidos y ayudan a fijar el nitrógeno atmosférico. También vienen otro que se llaman características antigénicas, que estas se basan en la reacción entre antígenos microbianos y anticuerpos específicos. Estas se usan pruebas serológicas como la aglutinación, la ELISA, sí, que ELISA viene a su nombre en inglés, y la inmunofluorescencia, sí, que la ELISA e inmunofluorescencia, vienen siendo un poquito similares. Por ejemplo, la ELISA se utiliza para detectar xanthomonas o xanthomonas en cultivos de col o la Clavibacter en el tomate. Esto es muy útil porque da resultados rápidos sin necesidad de realizar un cultivo. Y las características moleculares que nosotros pudiéramos observar, pues estas características nos permiten identificar microorganismos con una precisión genética. Las más importantes son la PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa, que lo que hace es que amplifica las cadenas de ADN y luego posteriormente tú metes estas cadenas de ADN ya amplificadas al NCBA, o al Banco Nacional de Recursos Genéticos, ¿sí? Y va a hacer la secuenciación de los genes, ¿sí? Después se hace una electroforesis para separar estos fragmentos de ADN y poder saber si pertenece o no pertenece de acuerdo a los pares de bases que se presenten. Por ejemplo, pues mediante la PCR se puede confirmar si una planta está enferma con Ralstonia o la bacteria que causa generalmente el marchitamiento bacteriano en el tomate y en el chile. Y estas pues son muy comunes en laboratorios agrícolas modernos y permiten diagnósticos rápidos y precisos, que es más o menos la técnica que se utilizó con nosotros para el COVID-19. Entonces, recapitulando un poquito, sí, hoy aprendimos que estudiar a los microorganismos requiere método, técnica y sobre todo, chicos, mucha paciencia. Sí, desde el cultivo en medios adecuados, la observación microscópica hasta pruebas bioquímicas y moleculares. Cada uno de estos pasos nos acerca a comprender mejor la diversidad microbiana que influye en la agricultura. Gracias a todas estas herramientas que se han desarrollado a lo largo de los años, pues es que nosotros podemos actualmente diagnosticar enfermedades en plantas y en animales, seleccionar microorganismos que sean benéficos o que sean por ahí amigos y se puedan ayudar, desarrollar biofertilizantes y biocontroladores y sobre todo mejorar la productividad agrícola, ¿sí? Cada colonia que crece en una caja Petri, pues obviamente es un pequeño universo y al comprender nosotros cómo es que estas microvidas crecen, se desarrollan, pues nos permite tomar decisiones más inteligentes y ecológicas para el campo. Muchas gracias por su atención, chicos. Nos vemos la siguiente clase.